En La Voz de la Noticia, el diálogo, la posición y la respuesta en la entrevista. El maestro Antonio Michel Guardiola, internacionalista, politólogo y académico, está con nosotros. Maestro Michel Guardiola, qué gusto, muy buenas noches. José Luis, qué gusto estar con ustedes otra vez. Muchísimas gracias. Decía yo aquí antes de presentarte, maestro Antonio, ¿qué vamos a hacer con los que no puedan pasar? ¿Es un problema para México? ¿Esto representa un problema que podremos enfrentar? José Luis, es un problema humanitario, o sea, no nada más para México, es una crisis humanitaria, no solamente migratoria, y efectivamente para México en particular va a ser muy difícil porque al oír, al enterarse de que van a levantar el título 42, erróneamente las personas migrantes y digamos, abusivamente los traficantes de personas han transmitido esta idea de que va a ser mucho más fácil cruzar la frontera. Entonces, eso va a hacer que seguramente los primeros meses van a incrementar muchísimo los flujos migratorios. Se espera que si ahorita tenemos entre 6 y 7 mil cruces irregulares al día, pueda subir hasta 12 mil cruces irregulares al día. Y como bien decías, realmente no va a cambiar mucho porque igual con título 42 simplemente no tomaban los casos, los regresaban y muchos se quedaban en México esperando volver a cruzar. Y lo mismo ocurrirá seguramente con el título 8. La diferencia es que ya ni siquiera van a iniciar un trámite, o sea, tienen la facultad bajo el título 8 de simplemente expulsarlos si no cumplen con los criterios, si no solicitan asilo, si no se comprueba el miedo creíble, y los pueden mandar de regreso a México o a sus países de origen. Por eso va a ser mucho más fácil que los centroamericanos los puedan eventualmente remover hacia sus países de origen, pero seguramente habrá un hacinamiento, una concentración de personas migrantes en la frontera entre México y Estados Unidos, por lo cual ya tanto Estados Unidos como México van a desplegar elementos de seguridad para, en teoría, garantizar más seguridad y control, pero tú ya sabemos que eso también puede prestarse a violaciones de derechos humanos, a un caos, a que haya mucha tensión y mucha presión en las ciudades fronterizas de los dos lados. Preguntaba yo, a mí me interesa mucho esta parte humanitaria, Antonio, y me preocupa que no tengan que comer estos señores, que las enfermedades, estas familias enteras, sí, ¿no? ¿Y a quién le corresponde ayudar a estas personas? Es una pregunta muy, muy complicada porque, en teoría, a mí me parece que eso llama a que se tenga que actualizar todo el marco normativo, legislativo en torno a la migración, ¿no? O sea, la ley se promulgó en 2011 en México y pues no es lo mismo la demografía, la cantidad, el tipo de migración de lo que tenemos ahorita, ¿no? Sí. Entonces, tomando en cuenta que el 80% de las personas que cruzan de manera irregular nuestra frontera sur tiene como destino y propósito llegar a Estados Unidos, no tiene mucho caso que nosotros nos concentremos en ver cómo les damos una estancia aquí, un permiso aquí, porque no quieren quedarse aquí. Sin embargo, en sus intentos de cruzar, lo más probable es que se queden aquí. Entonces eso los hace vulnerables de ser víctimas de trata de personas, de ser carne de cañón al crimen organizado. Los narcotraficantes, ¿no? Los van a... Oye, te doy un dinerito, claro, y me ayudan. Claro, pues es... Claro, y en ese sentido, en respuesta a tu pregunta de quién debería hacerse cargo, es muy complicado porque también te pones en una situación crítica como gobierno, decir, yo les doy beneficios, les doy programas, y vas a tener personas que van a decir, oye, ¿cómo tratas mejor a los extranjeros, indocumentados y demás, que a mí como mexicano? No, ¿cómo gastas dinero en esto en vez de en tu población? Entonces puede haber, y eso obviamente es una dinamita política que no muchos se van a querer inventar, pero también si no lo haces, tienes a las organizaciones de derechos humanos, de sociedad civil, organismos internacionales, exigiendo que velen también por los derechos de esas personas. Es la verdad una situación crítica y en que no en muchos escenarios vas a ganar como gobierno. Sí. Estados Unidos los deporta, pero los deporta a México, no tengo entendido. O sea, no se van a poner a subir los aviones que vayan a Honduras, El Salvador, Brasil. Lo han hecho en el pasado, sí lo suben aviones y porque aparte van a ser tantos que sí, digamos, lo han hecho y podría hacerse, pero también no es casualidad que días antes de
del anuncio del levantamiento del título 42, el presidente Biden ha tenido una conversación telefónica con el presidente López Obrador en la que acordaron coordinar, colaborar en los temas migratorios, y en ese sentido, pues yo no sé si de acuerdos tácitos o no puedan llegar a algo. Ya se había hace unos meses, en enero, acordado que México va a recibir 30,000 personas al mes de origen nicaragüense, haitiano, cubano o venezolano, que forman parte de este programa que quiere instrumentar Estados Unidos, de darles un tipo de permiso de permanencia en Estados Unidos a personas de esa nacionalidad. Entonces dijeron, nosotros tenemos 30,000 y en México 30,000, y esos son los oficiales, pero encima vamos a tener cientos de miles de personas que no van a poder cruzar o que van a ver cómo cruzar de tal manera que no los cachen y no los expulsen, porque hay que recordar que ahora con el título 8 y las nuevas barreras que va a poner Estados Unidos, implica que si tienes una remoción inmediata, puedes ser acreedor a una prohibición de entrada de 5 años, o sea que en los próximos 5 años no puedas entrar en Estados Unidos. Sí, entonces la gente va a ver cómo pasar sin ser, digamos, detenidos, y en eso van a permanecer en México. Y si tomamos en cuenta, y esta cifra me parece muy importante, José Luis, que la tengamos todos presentes, que en el año fiscal 2022 hubo 2.4 millones de detenciones en la frontera entre México y Estados Unidos, que muchos los regresan a México, otros pues se regresan, digamos, a sus países de origen, pero también están en territorio mexicano en el transcurso. Entonces eso, estás hablando de ciudades enteras que podrían llenarse de estas personas y que no tienen tampoco un permiso o una como derechos o un estatus que les permita trabajar y aportar al mercado laboral mexicano, ¿no? Me queda una preguntita y me queda un minutito, maestro. Sí. ¿Se puede dar el caso que el gobierno mexicano, porque me lo ha preguntado mucha gente, otorgue ciudadanías a muchos de todos estos extranjeros con el fin de tener una credencial INE y votar en un año? O sea, yo te ayudo, te doy tu credencial de INE y votas por mí. Lo difícil por una sencilla razón, no porque al gobierno no se le ocurra, sino porque, bueno, es difícil burocráticamente, pero además porque a estas personas no les interesa eso, porque no quieren quedarse en México. No quieren quedarse en México. Para su caso, digamos, para su proceso de solicitud de asilo, se vería mermado el resultado si México les da una nacionalidad o les da refugio o algo así, porque entonces se debilitan sus causales y sus argumentos para que les den el asilo en Estados Unidos o para ingresar a Estados Unidos. ¿Sí me explico? O sea, es como cuando se les dio las visas humanitarias al principio del gobierno de López Obrador, y las tiraban en la calle porque sabían que si llegaban a una corte migratoria solicitando asilo y ya se les hacía acreedores de una visa humanitaria, de alguna forma de protección por parte de otro país, entonces ya no son, digamos, pierden posibilidades de obtener su asilo en Estados Unidos y con ello, pues, sus posibilidades de quedarse en Estados Unidos. Entonces, por eso no creo que a ellos les interese. Sí, no está en sus planes. Oye, y los menores de edad, ¿no? Los menores de edad es un tema terrible. Es muy preocupante, los no acompañados, o sea, hay historias que detectaron o detuvieron en la frontera a menores de 4 meses de edad, sin un adulto que los acompañe el año pasado. Entonces, ¿Cómo llegan estos menores de edad ahí? Pues los llevan los traficantes o les encargan a alguien, pero llevan realmente sin un tutor, sin un padre, o sea, y es realmente pues crítico. Terrible, terrible, en fin. Bueno, mi querido maestro Antonio Michel, te lo agradezco muchísimo. Y ahí te vamos a estar molestando, creo que sí, va a ser un tema que vamos a tener que seguir, que se va a quedar un buen rato esto, ¿eh? No va por dónde. Con mucho gusto, cuando pueda comentar, les ayudo. Eres muy gentil. Gracias, un saludo a quienes nos escuchan. Un fuerte abrazo. Bueno, pues así las cosas con este tema de los migrantes en la frontera.